Hola, somos Auténticos como Vos, un equipo de profesionales de diferentes partes de Latinoamérica, que juntos debatimos y aprendemos de temas sobre conciencia, amor y sociedad en general. Te vamos a acompañar todos los miércoles, 23 horas Argentina, 20 horas México, 21 horas Perú y Colombia, 22 horas Venezuela y Estados Unidos, para aprender juntos con debates, consignas, entrevistas, invitados, humor y mucho más. Prendete todos los miércoles a Radio Conexión Latam, en tu programa Auténticos como Vos, auspiciado por Proyecto Rinova Group, hecho con el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Auténticos como Vos. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este espacio. Estamos ya aquí con nuestra tercera temporada. Sí, estamos iniciando una tercera temporada y bueno, estoy sumamente contenta de retomar esta actividad con todos ustedes y bueno, mucho que compartir. También estoy súper contenta porque es una tercera temporada, estamos iniciando y hay un equipo nuevo de conductores y me va a agradar muchísimo que ustedes puedan conocerlos. Yo se los voy a ir presentando. Y bueno, yo sé que a mí ya muchos de ustedes me conocen, normalmente me escuchan aquí en la radio muy regularmente, así es que aquí tienen a Isa Cabello y estoy muy contenta de estar retomando esta tercera temporada de Auténticos como Vos. Y bueno, voy a presentar al nuevo equipo de conductores. Realmente estoy muy feliz de que ellos integren este programa, esta tercera temporada. Y yo lo único que les puedo decir es que son un equipo de profesionales, son muy agradables, los van a ir conociendo y se van a sentir identificados con ellos. Bueno, pues yo quiero presentar a Diana Ríos. Ella es de Argentina, ella es psicóloga en terapia cognitiva y conductual. Y bueno, ella ofrece un espacio seguro y colaborativo a sus clientes y con ellos puede explorar, bueno, de esta manera en este espacio ella puede explorar sus pensamientos, emociones y compartimentos. Entonces, yo quiero saber quién es Diana Ríos. Yo lo acabo de decir aquí, pero la gente te va a querer escuchar, Diana. Así es que bienvenida a Auténticos como Vos, bienvenida a esta tercera temporada. Esta es tu casa a partir de hoy, así es que siéntete en confianza. Bienvenida. Muchas gracias, Isa. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Espero que todos podamos compartir un buen momento y explorar nuestras emociones, sentimientos y pensamientos juntos. Así es. Así es que este programa, bueno, el nombre lo dice, Auténticos como Vos. ¿Por qué? ¿Por qué como Vos? Bueno, se van a dar cuenta. El voz que los argentinos mencionan muchísimo refiriéndose a uno y la voz que uno emite cada vez que tiene que hablar y somos muy muy auténticos a la hora de hacer esto. Así es que espero que se sientan cómodos, chicas y chicas, porque tenemos caballeros y tenemos unas damitas en este programa. Pero fíjense, casualidades de la vida, no solamente tengo a Diana Ríos, sino que también nos llegó aquí otra Diana, y es Diana Costa Ríos. No es la misma, se parecen, pero no. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a esta tercera temporada de Auténticos como Vos. Diana Costa Ríos, ella es licenciada en administración, es coach de vida y profesora de inglés y francés. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Isa. Buenas noches. En realidad estoy re feliz de estar una vez más acompañándote, conociendo gente nueva y bueno, y tratando temas sensibles que tienen que ver con nosotros y con los que nos escuchan. Creo que va a ser otro espacio de éxito como los que yo acompaño siempre, que estoy a tu lado, mi querida Isa. Bueno, ya está. Bueno, pero ¿cómo te sientes de que no nada más vas a ser la única argentina? Tienes un equipo nutrido de compatriotas. A ver, ¿cómo ves? O sea, aquí en este equipo ahora hay 4 argentinos. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, como en casa. Claro, como en casa, pero más que nada, los argentinos, viste que tenemos ese estilo de ser, que somos muy amigueros, que enseguida entramos en confianza, que enseguida hacemos confesiones,
que enseguida decimos, yo te veo a vos, y sobre todo nosotros, los que trabajamos con las personas, con las emociones, que ese es el producto con el que Sí. trabajamos. Enseguida entramos en confianza. Y bueno, como vos decías, hace un ratito antes de que aparecieras, ya estábamos hablando de dónde sos y cuándo vamos y cuándo vamos a empanada y aquí yo vivo No, en tal, entonces, buenísimo. Diana, yo creo que, como dicen por ahí, la cigüeña se equivocó conmigo. Yo iba directo a Argentina, pero me caí en México, porque tengo eso de ser muy platicadora y inmediatamente entrar en confianza con ustedes y hablar. No me cuesta mucho, como ustedes podrán notarlo. Bienvenida, Diana. Qué bueno que eres parte de este equipo y sé que nos la vamos a pasar súper bien, ya que ya hemos trabajado anteriormente. Bienvenida. También quiero darle la bienvenida a Giuliana Mastellone. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica sistémica, por la misma casa de estudios. Así es que, ¿cómo estás, Giuliana? Bienvenida a Auténticos como Vos. Me encanta que seas parte de este equipo de conductores. Hola Isa, bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad, yo contentísima. Bueno, nada, muy contenta de poder compartir en esta oportunidad con ustedes. Y bueno, como decía Diana, eso. Eso, lo mismito que dijo Diana, así, ya, tal cual. Ay, eso está perfecto. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes aquí, que es lo más importante? No, súper contenta, entusiasmada por el tema que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, también contenta de conocer gente nueva. Como ella te decía, ya estábamos planificando a dónde ir a visitarnos, hacer intercambios. Las próximas vacaciones, ¿dónde serán? ¿Argentina, México o otro lugar? Sí. Estamos viendo puntos intermedios. O un punto intermedio, nos vamos a Cancún todos. Ay, no es cierto. Todo sirve. Bueno, bienvenida Giuliana, y gracias por ser parte de este proyecto y de esta tercera temporada. Pero bueno, esto es las damas de este equipo de conductores, pero también hay caballeros, así es que quiero presentarles a uno de ellos que se llama Fernando Dada. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a este espacio, bienvenido a este programa. Pero, ¿quién es Fernando? Bueno, Fernando es alguien que impulsa el éxito organizacional a través del liderazgo consciente. Es mentor, coach de desempeño ejecutivo, coach de espiritualidad y vida, conferencista, autor, youtuber, creador del sistema Ser Ilimitado, que desarrolla la parte personal y profesional de los individuos para impulsar su pasión y realización de manera integral. Así es que, Fernando, bienvenido. Gracias por ser parte del equipo de conductores. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Isa, y a todas y todos muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Yo estoy súper contento de encontrar un espacio para compartir un poco más de mi perspectiva, mis experiencias y aprender de todos ustedes y también del público que luego nos hará algunas preguntas, interacciones y demás. Entonces, me siento muy agradecido de este espacio contigo y con todos quien compartimos. No, yo quiero decir, bienvenido Alejandro, gracias por aceptar ser parte de este equipo y decirles que, chicas, bueno, no me iba a quedar yo sola nada más como mexicana dentro de todo un equipo lleno y conformado de argentinos. Yo le decía a Fernando, tenemos que igualar esto o nos van a ganar. Está acostumbrado Argentina a ganarnos, o sea, por favor, aquí no. Como en el fútbol, chicos. Entonces dije, no, ya somos 2 mexicanos y 4 argentinos. Imagínense eso. ¿Qué piensas, Fernando? A mí me encanta la idea. Siempre escuchar gente de diferentes lugares, pues parte de lo que genera tu perspectiva de vida es la cultura y cómo creces. Y entonces yo creo que enriquece de manera divina esto. Y bueno, pues qué rico poder compartir conversaciones tan importantes con un equipo tan diverso, porque falta más diversidad ahora, que ya viene, ¿no? Sí, no, y en este programa, sí, estos somos los conductores aquí que nos van a ver siempre, bueno, nos van a escuchar, no ver, nos van a escuchar siempre, pero también va a haber en ocasiones invitados y seguramente son de otros países, entonces el tema cultural nos va a enriquecer también muchísimo. Bienvenido, Fernando. Ahora voy a presentar
al siguiente conductor de este programa. Él es Alejandro Alter. ¿Quién es él? Bueno, también es argentino, déjenme les digo. Él es médico psiquiatra, neonatólogo, máster en adicciones y ex profesor de la Universidad Favarolo. Así es que, bueno, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Isa. Muy buenas noches a todo el equipo que está ahí, de profesionales, y a tu audiencia. Estoy muy contento porque esta unión entre países diferentes, culturas diferentes, creo que es sumamente enriquecedor, como decía Fernando, y me gustó mucho el tema que elegiste y ojalá que eso le pueda llegar a la gente. Así que vamos a tratar de explicarlo y de sumar de una forma que a todos les sea entendible y sumar. Así es. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de formar parte del equipo de conductores del programa de Auténticos como Vos. Sé que el aporte de cada uno de ustedes es súper valioso y va a enriquecer muchísimo el contenido del programa. Y bueno, yo estoy feliz de que todos ustedes formen parte de este programa. Y quienes nos están escuchando ya se dieron cuenta, ya tienen una pequeña probadita del equipo que conforma Auténticos como Vos y lo mucho que vamos a aprender entre todos. Entonces, ¿cuál es la charla que vamos a tener hoy, chicos? ¿De qué vamos a hablar? Yo creo que es un tema súper actual. A mí me encanta hablar de este tema y me gusta la manera en que lo estamos presentando porque creo que esto es una gran verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una palabrita ahí como el decir, tengo miedo? Pero bueno, el tema de hoy es, tengo miedo de hacer un cambio en este momento de mi vida. Yo creo que muchos, si no es que la mayoría de las personas se han topado con esto. Lo han dicho en algún momento cuando se encuentran en un proceso de cambio. Entonces, ¿por qué es así? Ustedes no me dejarán mentir, chicos, la mayoría de nosotros crecimos en una sociedad tradicionalista y muy conservadora que nos enseñó a mirar para atrás y a aprender del pasado, con el objetivo siempre de repetirlo ahora en el presente. Cuando íbamos a la escuela para aprender una serie de conocimientos, luego teníamos que aplicarlos tal y como nos lo enseñaron. Y cuando se entra a trabajar, tenemos un jefe que le dice a los empleados lo que deben hacer exactamente y de tal manera. Pero ¿saben una cosa? Esa es la manera en que se nos educó a muchos. Pero los tiempos han cambiado y actualmente la idea es no repetir nada, no tener que copiar nada, sino innovar, crear, hacer cosas nuevas. Ser creativo es el hoy por hoy y es un valor sumamente necesario. Entonces, yo quisiera saber qué piensan ustedes acerca de la innovación. ¿Es necesaria en este tiempo? ¿Por qué la gente tiene miedo a hacer este cambio? ¿De dónde nace esta emoción de miedo? Me encantaría escuchar la opinión de ustedes al respecto. ¿Qué piensas, Diana Ríos, sobre esto? Yo creo que también hay que evaluar a qué tipo de cambio nos referimos, ¿no? El miedo a un cambio pequeño, a un cambio grande, a una decisión de vida importante como mudarse o tener un hijo, o es, no sé, una decisión de ir a comprarme vestimenta. Me parece que también estamos muy acostumbrados a funcionar, como vos decías, de manera automática y no ser creativos justamente. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que en este mundo de ahora necesitamos ser creativos y también tiene que ver con nuestro desarrollo personal, ¿no? El hecho de crear estrategias, explorar nuevas cosas, nuevas perspectivas. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Compartir con diversidad de personas opiniones y evaluar qué nos sucede a nosotros con el cambio, ¿no? Qué emociones nos surgen.
Y sí, gracias por tu comentario. Pero fíjate que algo que yo sí noto mucho es que hoy en día vivimos en una época donde la gente tiende mucho a estarse fijando en lo que hace quien está al lado para poder imitarlo, ¿sí? Y bueno, las redes sociales ayudan muchísimo a eso, a empezar con el tema de comparaciones. Creo que de ahí nace muchísimo el miedo a innovar. Y si a mí no me funciona, y si no me veo como tal persona, y si no soy igual, y si esto me falla, creo que ahí es donde empieza a entrar el temor y dejamos de ser nosotros mismos por querer imitar a otro. Y ahí empezamos a perdernos. Diana Costa, ¿qué piensas al respecto? Lo que ocurre que también es cómo estos cambios afectan, a qué edad, en qué momento, de qué momento, cómo nos sentimos. Porque yo creo que los miedos, los cambios suceden muchas veces en la vida. Me habilita mi vida para decirlo. Y cada vez que tuve que hacer un cambio, decididamente tuve miedo. O tuve miedo o tenía muchas ganas de hacerlo. Dependía de lo que fuera que tenía que hacer o cuál era el cambio que se aproxima. Es tan amplio esto y tan fantástico esto que no sé cuántas horas vamos a estar hablando, porque seguramente cada uno de nosotros... Prepárense que nos quedaremos toda la noche hablando. Esos cambios. Y es fantástico. Yo creo que depende de cómo van a definirnos inclusive esos cambios. ¿Y qué piensas de que la gente hoy en día se preocupa más por imitar a otro? Depende de muchísimas cosas. Imitar al otro, copiar imágenes externas. Exacto. Y afortunadamente estamos nosotros los que trabajamos con las emociones, con las personas. Yo tengo la suerte de trabajar con muchos jóvenes, con adolescentes, muchos. Y yo veo que quieren ser externamente iguales y que les cuesta muchísimo ver el contenido de esa hermosa figura que quieren ser. Pero para eso tenemos la suerte de estar nosotros, para influir en ese cambio, para acompañar con mucho cariño ese arte del buen vivir por el cual los griegos mismos nos enseñaron esto, ¿sí? Vos sabés que yo soy medio me pego cada viaje, cada vez que hablo de estos temas emocionales. A los griegos le fascinan a Diana, déjenme les digo. La cultura griega le encanta. Aplico los griegos en cada cosa que leo. ¿Cómo dirían ellos? ¿Qué decían? Bueno, el tema es que eso es lo que me encanta, que están la mayoría de las personas de eso externo, quieren ser de esa manera externa, y muchas veces esas personas tienen un contenido, tienen un interior tan rico y que su parte externa no permite que se vea esa parte linda que hay adentro. Es que mira, yo creo que el tema aquí no es tanto que se vea que está equivocado el tener que copiar algo, sino el punto es, si te puede servir de referencia, perfecto, pero no cambies tu esencia. Creo que ese es el punto, que cuando quiero imitar a alguien, me pongo tanto el disfraz que ahora ya me olvidé de quién soy yo. Eso es lo peligroso. Creo que ese es el punto nada más. Porque si algo te sirve de referencia, tómalo, está perfecto, pero no cambies tu esencia. Inclusive ponle tu toque personal y eso va a hacer que todo cambie. Me encantaría escuchar, gracias Diana por tu intervención, me encantaría escuchar a Juliana. ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? Bueno, se me vienen un montón de conceptos que podemos ir desarrollando, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de este tema, a mí se me viene la idea de la zona de confort y por qué cuesta tanto generar algún cambio ante esa comodidad en la que yo estoy. Hay una frase que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Exacto. ¿No? Hay cierta naturalidad en la comodidad de lo que yo conozco. Y acá también empezamos a naturalizar ciertas cosas. Cuando yo trabajo con mis pacientes,
les explico que en los casos de ansiedad, nosotros no vamos a eliminar la ansiedad. No es que nunca más en tu vida, después de un proceso de terapia, vas a sentir ansiedad. Porque la ansiedad es una emoción que cumple una función y que es necesaria. Entonces, este miedo y estos pensamientos, porque vos lo que estás nombrando un poco en lo que vas describiendo son las distorsiones cognitivas, ¿no? Esos pensamientos que vienen de un otro, qué va a pensar, qué van a decir de mí, etcétera. Son pensamientos ansiosos o que caracterizan mucho a la ansiedad, pero que en cierto punto son naturales, ¿no? Que son necesarios. En los procesos de cambio siempre vamos a sentir ansiedad. El otro día mi psicóloga, les cuento, yo voy a viajar pronto a Italia y por supuesto que me da nervios, me da ansiedad. Y mi psicóloga me dice, recordá que valiente no es el que lo hace sin miedo, sino el que lo hace con miedo, ¿no? Claro. Entonces, acá entra también un poco la valentía que tenga cada uno para afrontar, ¿no? Y por supuesto que coincido con las chicas cuando hablan de depende. Por supuesto que depende si te da ansiedad hacer un primer viaje largo a otro continente o si te da ansiedad ir al almacén a comprar a la esquina, ¿no? Claro. Ahí ya empezamos a adentrarnos en la intensidad, la gravedad, la adaptabilidad o no de ciertas cosas. Pero bueno, en principio eso, yo creería que los nervios son parte de la vida. También le digo mucho a mis pacientes que tenemos que entender que estas emociones desagradables que nos pueden aparecer son parte del ser de la vida. Si vos no sintieras tristeza, no sabrías qué es la felicidad. Así es. Entonces, si no sintiéramos estos nervios antes de hacer un cambio, no generaría la satisfacción que genera cuando por fin lo logramos, ¿no? La invitación sería ¿tienes miedo? Ok, pero que el miedo sea el que te impulsa, no que te detenga a lograr aquello que tú quieres. Porque el problema es precisamente eso. Tengo miedo, no. Sentir la emoción del miedo no es que esté equivocado, eso está bien. Siéntelo, vívelo, pero que te sirva de motor para seguir. Con todo y miedo, ve y hazlo. El asunto es cuando te quedas inmóvil y dices, de aquí no me quiero mover. Ese es el punto, ¿no? Juliana, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, yo quiero saber qué piensas en este caso, Fernando, y sobre todo te lo voy a decir por el área que tú manejas, es de estas palabras que Steve Jobs mencionó en un momento acerca de la innovación. Él dijo, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. ¿Qué piensas de esas palabras? Bueno, a mí me encanta, yo creo que no solo al líder, y aquí pues yo diría que una cosa muy importante es entender que todos somos líderes, ¿no? Una cosa que a mí no me gusta es que se piensa que el líder es solo aquella persona que tiene gente a su cargo, y yo creo que cualquier persona puede mostrar liderazgo, que es un set de comportamientos o habilidades. Y creo que sí, definitivamente una de las formas o uno de los motores que catalizan la innovación es el liderazgo. Pero no es solo ese, ¿no? Porque necesitas también que el individuo que va a innovar quiera innovar. O sea, como conectando un poquito con lo que estaba diciendo Juliana, y si se vale. Claro que se vale. A mí hay una pregunta que se me hace más fuerte, ¿no? Porque la verdad es que estar en la zona de confort y no tener miedo no es difícil, es lo más fácil que hay. La pregunta valiosa es, ¿qué hacen las personas que sí actúan a pesar del miedo? Y si encontramos respuesta a eso, entonces vamos a tener algo mucho más valioso que decir, ¿por qué me da miedo no cambiar? La pregunta es, ¿qué hacen aquellos que no tienen miedo al cambiar? ¿No? O que se acompañan del miedo. Yo siempre he creído que primero hay que definir qué es el miedo, porque eso es útil para saber hacer algo con eso. Entonces es esta emoción no placentera, profunda, que se genera como a partir de que yo tengo una noción real o imaginaria de que algo importante para mí se pone en riesgo. Y entonces, cuando uno escucha eso, primero es, ok, si yo siento miedo, entonces, ¿qué es algo que me puedo dar cuenta que es valioso para mí? Y si me permites, hay una cosa de modelo mental que creo que es muy importante. Tiene que ver con el liderazgo, con el ejemplo y con esta valentía que estábamos hablando. Y todos la hemos vivido. Entonces creo que va a ser bastante fácil de relacionarse. Lo voy a tratar de hacer muy rápido, pero cuando todos éramos bebés, estábamos tirados en el piso. Y nuestra seguridad era estar en el piso acostados. Y lo primero que sigue para nuestro siguiente paso de evolución es ponernos en cuatro, ¿no? Ponernos en las rodillas y en las manitas. Y eso quiere decir que se me pueden resbalar las manos y golpearme. Y mi seguridad es el piso. De que estoy en cuatro, me tengo que
parar, y para eso tengo que perder ese soporte que me dan los 4 puntos de apoyo y levantarme y quizás me agarro de una mesa, ¿no? Siguiente nivel de evolución, suelto la mesa, a lo mejor veo un juguete lejos y digo, uff, ahí está, pero tengo que estar viendo otros niños caminando y viendo que eso funciona. O sea, yo digo que si pones a bebés y los dejas en el cunero y nunca ven a una persona caminando ni nadie que les exija caminar, se van a quedar sin caminar porque no hay un incentivo a caminar. Y la otra es que cuando se dan cuenta, sueltan la mesa y caminan. Entonces, puedo seguir con otros niveles, pero mi punto es, tenemos que aprender que ya hemos hecho esto antes, y esto es soltar nuestra seguridad. Porque cuando estás agarrado de tu seguridad, que es el piso o los 4 puntos o la mesa, no puedes llegar al siguiente nivel. Es mucho más cómodo, por supuesto. El bebé estaría mucho más cómodo si se queda acostado, y si nosotros tuviéramos 18 años estaríamos súper cómodos, sí. Útil para nuestra vida, productivo, no, pero cómodo, sí. Entonces, Claro. por eso, para mí la pregunta importante es, ¿qué tienen esas personas que se atreven a avanzar a pesar del miedo? Y responder eso creo que es muy, muy útil, ¿no? Fíjate que el ejemplo que acabas de dar me parece súper práctico y nos permite entender, tanto a nosotros como a nuestros radioescuchas, lo que tratamos de transmitir con este tema. No es el tema aquí, es de que tienes miedo y decirle a la persona, no, hombre, no tengas miedo, tú hazlo, ándale, tú anímate. No, no va por ahí. Ni decirle, ay, ¿sabes qué? Es que tengo miedo a iniciar y vi que tal persona lo hace y quiero, pues no sé, no estés copiando, tú sé original, tú deja de estar viendo lo que otra persona hace. Bueno, con el ejemplo que tú acabas de dar, Fernando, quedó claro que puedes estar con el temor, sí, tenerlo, pero también puedes estar observando cómo los demás están avanzando y esto te va a servir a ti de algo que te va a impulsar a decir, yo puedo hacerlo, yo lo puedo lograr, o ¿qué me hace falta? ¿Por qué yo me siento así? Y eso creo que es un despertar de conciencia, ¿sí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? Diana. Sí, no, de lo que estaba pensando, y como lo estamos presentando, esta zona de confort, que es una frase que todo el tiempo se menciona hoy día, la gente se refugia, es como un refugio la zona de confort. Entonces, muchas personas se sienten cómodas en ese lugar que de pronto eligieron, ¿sí? Y bueno, de ahí el caminar, el crecer, el camino del guerrero, el camino de la evolución que decías, Fernando, es maravilloso, ¿no? Es muy lindo como lo presentaste. Te lo El voy a ejemplo, sí, te va a copiar el ejemplo, ya lo va a tener ella ahí. Muchísimas gracias, Fernando, también por lo que comentaste. Me gustaría mucho escuchar a Alejandro. Alejandro, ¿qué piensas sobre esto que nos has escuchado hablar acerca del tema de tengo miedo de hacer un cambio en este momento de mi vida? Quizás alguien que nos está escuchando es un adulto que dice, mi situación ha cambiado y tengo que salir de la zona de confort, pero tengo miedo, no sé qué hacer. O puede estar escuchándonos un joven y decir, wow, tengo que empezar a escoger qué carrera voy a estudiar, no sé, tengo miedo. Bueno, porque la gente que nos está escuchando puede ir desde muy joven a personas adultas. ¿Qué piensas tú de todo lo que has estado escuchando que hemos comentado aquí? Todo me pareció muy, muy interesante. Yo lo que puedo aportarles es algo que también enseñamos en la facultad y que es una mirada desde lo que son las neurociencias. Pues la pregunta es, ¿por qué el ser humano tiene miedo? Entonces, es un buen dato saber que todo lo que hacemos como seres humanos, todo lo que hace nuestra mente, que de paso está bueno saber que tiene, ahora sabemos que tiene más de 80.000 millones de neuronas y las conexiones entre las neuronas, pero todo el trabajo que hace es tratar de preservar y conservar la especie humana. Entonces, está dedicada la mente a eso todo el tiempo. Todo lo que son las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales, los comportamientos, todo está en función de la supervivencia de la especie humana. Y dentro del cerebro
hay un sistema, que es el sistema límbico, que es como, en neurociencia se llama un poco sería como un sector del cerebro encargado de todo lo emocional y junto al sistema límbico, como parte del sistema límbico, está la amígdala cerebral, que es el centro del miedo de los seres humanos. Ahora, ese miedo no es porque sí, tiene un sentido. El sentido es preservar la especie humana. Entonces, es muy bueno y es sano que los seres humanos tengamos el sentimiento de miedo, porque nos ayuda a evitar riesgos. El punto es que a veces esos riesgos son reales y a veces son imaginarios. Como también comentaban antes acerca de la ansiedad es muy bueno tener ansiedad en ciertas situaciones y es natural y es normal. Y a veces no, a veces es una ansiedad patológica que cuando se dispara o se detona frente a una situación que no lo amerita, ¿no? Entonces, me parece que es muy bueno saber que la gente sepa que el sentimiento del miedo es un sentimiento con el que nacemos y que nos protege de determinados riesgos con la finalidad de que la especie humana siga su curso hacia adelante. ¿Se entiende? Exacto. Me ha encantado lo que acabas de decir, Alejandro, porque nos estás dejando claro que el miedo no es algo que vamos a evitar o que podemos evitar, sino que nos estás mostrando o nos estás haciendo ver que encontremos el lado positivo aún del miedo, porque vivimos con él, lo tenemos aquí, es parte de nosotros. Nosotros, los seres humanos, podemos vivir gracias a que sentimos miedo, justamente. Eso nos evita exponernos a sentimientos o a situaciones de gran riesgo, ya sean reales o imaginarias. Pero el sentido por el cual el cerebro funciona así es justamente para protegernos. A veces acertadamente, a veces no acertadamente. Pero todo eso vive en la parte media del cerebro, donde está el sistema límbico, y está bueno saber que hay un lugar que se llama amígdala, que es donde está todo ese centro de lo que tiene que ver con el miedo. Y pegadito a la amígdala cerebral está un lugar que es el hipocampo, donde se almacena uno de los 7 tipos de memorias que hay, que es la memoria emocional. Entonces, cuando uno tiene miedo, ese miedo se almacena en ese lugar del hipocampo y queda como un recuerdo que detona un miedo X, no importa cuál. Y conviven y trabajan todo el tiempo con la función y con el sentido de protegernos. Entonces, no, qué interesante lo que estás mencionando, porque sí o sí vamos a aprender a ver el miedo desde una mirada positiva, ¿sí? A decir, ¿sabes qué? Evitar, porque las personas cuando hablan del miedo, desgraciadamente le dan esta connotación tan negativa de decir, el miedo es algo que no debes de vivir con él, o si tienes miedo eres un cobarde, o si tienes, o eres un miedoso, ¿por qué no te atreves? Y entonces atacamos a quien diga que tiene miedo. Y la manera en que tú ahora estás haciéndonos ver esto, es decir, no, es parte de ti y qué bueno, pero ahora entiende el miedo, qué función tiene en tu vida y entonces vas a ver que te va a servir. Entonces, me pareció muy interesante esto. Tiene esa función, y con respecto a esto que comentaban de la zona de confort, que es algo como muy hablado, pero que muchas veces está dicho sin el fundamento de la neurociencia, que es fundamental, porque hoy sabemos tanto de lo que ocurre, pero hay, no sé, a través de un ejemplo es mucho más fácil de entenderlo. Por ejemplo, uno se puede imaginar que la mente es como un jardín. Entonces, cada planta que hay en ese jardín está en un lugar. Y hay plantas que son más fuertes, que son beneficiosas, que están bien, y hay otras que no.
pero esa zona, ese territorio, imagínense que es como un jardín que quedaría cercado por una especie de valla o una barrera, donde la función que tiene esa barrera es proteger o protegernos de determinados peligros externos. El punto es que muchas veces puede ser acertado esa protección o muchas veces no. Eso depende básicamente de la información genética con que nacemos y de lo que nos pasa los primeros 1000 días de vida y la interacción de esas dos cosas. Súper interesante. Ay, pues cuántas cosas estamos aprendiendo, no solamente quien nos pueda estar escuchando, sino nosotros que estamos aquí siendo parte de este equipo de conducción. Y veía yo por aquí que, Fernando, quieres comentar algo. Quiero escucharte, dime. Sí, quisiera también aunar en lo que estaba diciendo Alejandro. Y yo creo que una parte importante cuando hablamos de emociones, digo, esto mucho más para el público, es que tenemos que entender que no se pueden eliminar, las emociones se sienten y ya están, ¿no? No es algo, pues eso nos hace humanos. Mucha gente piensa que la inteligencia emocional tiene que ver con dejar de sentir y es totalmente lo contrario, ¿no? Sentir a profundidad y hacerte cargo. Y también la gente habla de emociones positivas y negativas. Y a mí me gusta alejar a la gente con la que trabajo de esa percepción. Yo creo que hay emociones que te gustan y emociones que no te gustan, pero toda emoción, si te dejas llevar por ella, puede ser negativa. O sea, aquí la pregunta es si la emoción, si tú tienes emociones o si las emociones te tienen a ti. Y cuando las emociones te tienen a ti, entonces vives en secuestro emocional. Y si es el miedo, entonces te congela, como decías tú hace ratito, Isa, ¿no? Sí. Pero el miedo es útil, como decía Alejandro, porque si no tuvieras miedo al fuego, nos estaríamos quemando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy fácil. Pero también las emociones que se sienten satisfactorias, en un exceso y descontrolado, pueden ser no tan buenas, ¿no? Y cualquiera que se haya tomado unas copas de más en diversión y al día siguiente diga, uf, ¿qué pasó ayer? ¿No? Ahí es cuando te das cuenta que una emoción que se siente bien, como esta sentirte contento y esta felicidad, pues te puede llevar cuando te secuestra esa felicidad a hacer cosas que no te funcionan. Entonces, el miedo es útil o no a medida de que obviamente no dañas a los demás y que te sirve y te acerca a lo que estás buscando lograr en tu vida o te da fuerza, ¿no? De ahí viene el concepto que yo trabajo con muchos de mis clientes que se llama antifragilidad, que la antifragilidad es la base de construir las situaciones de incertidumbre, que es el no querer innovar y cambiar, de incertidumbre, de ansiedad y de estrés en una fortaleza en lugar de una debilidad, en algo que te habilite a hacer algo que te acerque más a lo que estás buscando. Entonces, nada más como construyendo y dando un poco más de información para la gente que nos escucha, era compartir esto, ¿no? Es importante entender que las emociones se van a seguir sintiendo y que la idea de ganar más maestría es justo que tú tengas emociones y no las emociones te tengan a ti. Excelente. Entonces, regresando al tema que decía, tengo miedo de hacer un cambio a esta altura de mi vida, también tiene que ver el factor tiempo, ¿sí? Porque hay muchas personas adultas que con el pretexto de la edad empiezan a decir, no, ya para qué lo hago, para qué innovar, esto ya no es para mí. Y la innovación hoy, cuando dicen que es la puerta al futuro, dicen, no, pero si yo ya soy una persona adulta, yo este tema, vamos a poner un ejemplo de la tecnología, no le entiendo, no puedo, ¿para qué? Yo ya no. Es cuando dices a esta altura de mi vida, ¿por qué remarcar que cuando ya eres adulto ya es como ya quédate quieto y olvídate de moverte y de vivir y de hacer planes? ¿Qué pensarías de alguien, Juliana, que llega a ti y te dice eso? O sea, ¿sabes qué? Yo tengo miedo. Bueno, ya me estás explicando que el miedo es parte de la vida, que debo de convivir con él, de aceptarlo, inclusive me debe de servir de impulso, pero ¿sabes qué? Y ahora ya no solamente es miedo, sino que a estas alturas de mi vida, ¿cómo voy a hacer algo así? ¿Qué le dirías a alguien que te dice esto? Bueno, Isa, yo lo primero que pienso ahí es el tema cronológico afecta mucho, nosotros lo trabajamos en los procesos de psicoterapia como crisis vitales, ¿no? Hay momentos específicos de la vida en donde es esperable que haya cierto movimiento que genere en la persona
algunas emociones desagradables, dudas o que invite a comenzar un proceso de terapia. Momentos esperables de cambio, ¿no? Que pueden ser el iniciar la etapa adulto joven, el casarse, el tener el primer hijo, el jubilarse, ¿no? Son todos movimientos en la vida que cronológicamente generan ciertos cambios. Por otro lado, también ahí yo empiezo a pensar en esta cuestión de que hay una cierta tendencia a la rigidez del pensamiento a medida que vamos creciendo. Cuando yo cursaba, una de las materias interesantes que cursé durante la carrera de grado fue psicología política. En psicología política se han hecho muchos estudios y se muestra que, por ejemplo, hay cierta tendencia al conservadurismo a medida que uno va avanzando en edad. ¿No? Como que la rebeldía se centra más en la adolescencia o en la juventud y que a medida que uno va creciendo va teniendo esta tendencia. Por otro lado, este tipo de pensamiento que vos señalás puede llegar a considerarse una distorsión cognitiva, es decir, una interpretación errónea de la realidad. Entonces, en estas personas lo que sucede es que creen que les queda poco tiempo de vida o que no hay posibilidad de cambio. Cuando yo lo trabajo con mis pacientes y me plantean estas cosas como ya es tarde, no en general, ya es tarde, ya perdí mucho tiempo en la carrera, no me voy a recibir, ya es tarde para hacer este cambio, ya es tarde para mudarme, ya es tarde para tener un hijo, como el ya es tarde. Bueno, si hacemos una línea de tiempo y calculamos que la esperanza de vida hoy es casi 90 años aproximadamente, y vemos que la persona no se tiene 50, ¿cuánto tiempo te queda? Como 40 años. 40 años y dices que ya es tarde. ¿Te parece poco tiempo? 40 ¿Quieres años. ¿Quieres un poquito más? Ok. Claro. Y ni hablar de una persona más joven que me lo está planteando, no sé, con una crisis por la carrera de grado que está estudiando, ¿no? Claro. Que le quedan muchos años más todavía, incluso para ejercer. Yo lo que le plantearía a esa persona es que haga un ejercicio de revisar si realmente eso es una verdad o lo está usando como una excusa para no animarse, no como un autosabotaje, para no animarse a hacer ese cambio que en el fondo desea hacer, ¿no? Tiene estos sentimientos encontrados, como que empieza a pelear una parte de mí con la otra. Me quedo acá en esta zona de confort, me quedo en este terreno como delimitaba Alejandro, o cruzo esa vereda. ¿Y qué va a pasar cuando cruce esa vereda? Vos fíjate que históricamente el ser humano, a lo largo de toda nuestra historia como especie, tratamos de buscar respuestas, porque a nosotros la incertidumbre no nos gusta. Nosotros queremos todo como saberlo, conocerlo, delimitarlo y anticiparnos. Y por eso es que esta ansiedad o este miedo anticipatorio que es la ansiedad nos es útil, ¿no? Porque nos hace evaluar probabilidades y tratar de adelantarnos. El tema está que, bueno, es lo que nosotros trabajamos cuando eso se vuelve patológico, ¿no? Cuando ya es un problema que me genera un impedimento en mi vida diaria. Así es. Entonces, esto que estás mencionando tú, Juliana, es lo que podemos considerar como la crisis de la edad, ¿no? Llega un momento que la gente, no sé, tengo 40 años y ya, o sea, ya son los 40, ¿ahora qué voy a hacer? No hice esto en mi vida y ahorita me piden que sea innovador, que empiece con cambios. No, yo ya estoy como para derechito a la vejez, yo ya no tengo nada más que hacer. Qué interesante lo que acabas de mencionar. Alejandro, ¿algo que quieras enriquecer de lo que acabas de mencionar, Juliana? Gracias, Juliana, por tu intervención. Me encantó lo que dijo Juliana. A ver, básicamente tiene que ver con la neuroplasticidad, pero les voy a dar un ejemplo para que toda la gente que escuche lo pueda saber que este ejemplo, como para entender cómo funciona. A ver, la directora de la especialidad psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Tiene 94 años y actualmente está escribiendo su libro número 14, que no es de medicina, sino es la crisis económica en la Argentina hoy. Tiene 94 años. Y entonces creo que eso responde un poco a todos esos mitos y esas cosas
que se dicen tanto, pero se dicen básicamente por un tema de falta de información y de educación. Y uno dice, ¿cómo una persona de 94 años puede dirigir una especialidad tan grande y en nada menos que en la Universidad de Buenos Aires, con tantos miles de profesionales a cargo, y puede estar escribiendo su libro número 15? Bueno, lo puede hacer porque hay algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de hacer nuevas conexiones permanentemente. ¿Cuándo se entrena? El punto es que está escribiendo su libro número 15, para que se entienda. Ahora, si nunca hubiera escrito ningún libro, le sería prácticamente imposible escribir ahora el primero. Claro. Pero tiene un entrenamiento, y ese entrenamiento lo que produjo fueron nuevas conexiones en el cerebro, y en la medida que se siguió entrenando al escribir, esas conexiones que se llaman sinapsis, es la comunicación entre las neuronas, se van afianzando cada vez más. Entonces, es una habilidad que aprendió, y en la medida que la entrena se desarrolla más y más y más. Entonces, esta idea de la neuroplasticidad es central que la gente la conozca. Es como conocer que gracias a la neuroplasticidad, por ejemplo, si me voy al mundo de las medicinas, es como, por ejemplo, alguien se cae, se lastima la espalda y no puede caminar, por ejemplo. Y entonces hay una creencia de que, y dudas acerca de si las neuronas vuelven a nacer, no vuelven a nacer. No, las neuronas no vuelven a nacer, pero muchas veces las personas vuelven a caminar porque se entrenan con ejercicios, y lo que están haciendo es aprovechar la neuroplasticidad, es decir, generar nuevas conexiones en la médula, en la espalda, que les permiten, con ese entrenamiento, volver a caminar. Eso es la neuroplasticidad. Interesante lo que acabas de decir. Y Fernando, a mí me gustaría entonces preguntarte, o en este caso no tanto preguntar, sino decir lo que acaba de decir Alejandro, de que en el caso de esta persona que va a escribir su libro número 15 y la edad que tiene, y resaltó algo muy interesante que dijo, pues es que si no hubiera escrito el 1, aunque tenga esta edad, no hubiera podido escribir ahorita el 15. Entonces es invitar a las personas, Fernando, a decir qué están haciendo con su vida hoy, ¿no? Porque se están más preocupadas por la edad que tienen y que no sé si voy a poder, y no estás ocupando tu vida en algo, tu tiempo. ¿Qué les dirías? Sí, yo siempre digo, todos nos vamos a morir, asegúrate de ser alguien que vive, ¿no? Claro. O sea, esta frase de decir, tu nombre en la lápida se gana, tiene mucho detrás, ¿no? Poner tu nombre en la lápida es algo que se gana. Y el regalo que es la vida, como sea que la concibas y lo que entiendas por la muerte, que es interesante hablando de miedos, lo importante que es el miedo que tenemos para morirnos, para tratar de hacer algo con nuestra vida, pero eso es otro programa. Pero, hay que notarlo, otro tema, sí, muy bien. No, o sea, yo lo que creo es que la gente está esperando a que pase otra cosa para hacer algo, y esos son solamente pretextos para ser auténticos e íntegros y conectar a tu ser. Tu ser, este fuego que tienes dentro que te dice, estás súper aburrida, la verdad es que esa no eres tú, ¿no? O sea, ya está harto de que estés viviendo la vida por las otras personas, y eso me lleva a conectarlo con el valor que tenemos como individuos y qué es lo que nos da valor. Y hablamos de limitación, de muchas otras cosas, y es como, tú tienes que saber que eres infinitamente valioso y valiosa. La pregunta es esa, ¿qué tiene que pasar para que te des cuenta que eres infinitamente valiosa? Y eso quiere decir, no hay nada que hagas o tengas que te aumente o quite valor. A nadie, como ser humano, nada. Y entonces atrévete a hacer lo que quieres hacer y no desperdicies la vida. Y con eso siempre tengo una frase que a mí me gusta mucho, que es, eso de lo que te entristeces y añoras que tuviste en el pasado, en algún momento fue tu presente y lo dejaste ir como estás dejando este momento. Eso quiere decir, si no vives en el momento presente, o sea, mi último libro se llama Ser Presente y es una forma de ayudarle a la gente a vivir con atención plena. Y es justo eso. Lo único que tienes es el ahorita. El pasado ya pasó y el futuro nunca va a llegar. Eso que acabas de decir, Juan, no te quiero interrumpir, di tu frase. Dilo. No, pero es que me impactó esa frasecita de cuando anhelas algo tanto, es que ¿qué?
Eso que anhelas tanto, que ya tuviste en el pasado y hoy no tienes, eso fue tu momento presente y no le hiciste caso. Ok. Tampoco. Así es. Entonces, ¿qué estás ¿Cuántos haciendo con tu momentos de presente esos ahorita? no hemos dejado Claro, pasar, no? todos, ¿Cuántos? ¿no? Y si eso lo conectas con el miedo, que es parte de la conversación, ¿no? Sí. Estaba hablando Juliana de la expectativa de vida. Y Alejandro hablaba del tiempo que tenemos como seres humanos y cómo el miedo es algo como sobrevivencia. Entonces, una cosa importante, se nos olvida que somos animales y que tenemos muchos más miles de años siendo incivilizados que civilizados. Y entonces, el miedo como mecanismo de sobrevivencia tiene más tiempo siéndonos útil que el agarrar el riesgo y el atrevernos a hacer cosas y otras cosas, ¿no? Por el otro lado, yo creo que muchos de los miedos son inculcados, o sea, de cómo nuestros papás nos dicen no hagas eso porque te puede pasar el otro y cuidado y nada, ¿no? Y solo para que lo piensen tantito, quizás la mayoría de los papás de los que están escuchando el programa estaban vivos en los 50. Y en 1950 la expectativa de vida era menos de 47 años. Claro. De la expectativa de vida de nuestros papás. No, Entonces, no puedes aplicar eso ahorita. por eso, Saliendo ¿verdad? de la Segunda Y Guerra ellos Mundial. construyeron sus miedos con eso. Sí. Sí. Y luego va subiendo, ¿no? O sea, porque antes, digo, nosotros a 1900 estamos hablando de 32 años. Pero te vas a 1978, que es el año que nací yo, chin chin que haga cuentas, eso que sí no se vale hacer cuentas. Estás hablando de solo 60 años. Entonces, cuando yo nací, la gente vivía 60 años y mis papás vivían 40. ¿Qué voy a aprender? Que a los 37 esta idea de reimaginar mi vida. Ya estás a punto de morirte. Te vas a pelar ya, brother. O sea, no hay manera, ¿sabes? Claro. Y aunque no sea verdad, pues nadie piensa en la expectativa de vida y nos transmiten lo que sienten que es lo mejor para nosotros. Entonces yo diría, no tengan miedo, vámonos para adelante. Todo momento es momento presente. Y si hoy es momento de soltar toda tu carrera y hacer otra cosa, yo tengo esta frase que dice, todos estamos a una decisión de cambiar dramáticamente nuestra vida. Sí. Lo peor es que ya sabemos cuál es y simplemente no tenemos el valor de tomarla. Entonces todo se reduce a tener ese valor, ese coraje de decir voy por esto. Pues es que sin fracaso no hay éxito, sin fracaso no hay Es que ese es el tema, que mucha gente teme a fracasar porque otra vez es que eso está mal. No, te equivocaste, te levantas, te sacudes y dices, ya por aquí sé que no me tengo que ir. Y aquí ya, esto es una muestra de que esto no me funciona, voy por otra. Entonces es así. O sea, imagínate el ejemplo del bebé que empieza a querer caminar, se tropieza consigo mismo y se abre la cabeza. Yo no conozco un solo papá que diga, no, ya, que no camine porque se va a lastimar. Nadie. Pero nosotros somos así. Y hay algunos que exageran y tarda mucho el bebé en moverse otra vez, pero lo dejan después caminar, pero hay unos que sí le exageran. Pero entonces no tienes la presión social, el deber ser, que eso es para mí. Esa es la palabra. Vivimos desde el deber ser, no desde el ser. No tengo que cumplir las expectativas de nadie. Soy un bebé. Yo estoy aquí para vivir y disfrutar, ¿no? Somos unos bebés chicos, o sea, hay que irnos con esa mentalidad esta noche, que nos acaba de decir Fernando. Somos unos bebés, nos vamos con ese ánimo a todo lo que da, pensando en que somos unas chicuelas. O sea, cuando eras chiquillo, nada te limitaba, creías que puedes hacer todo. ¿Qué te pasó? Que hoy no eres capaz. Nos perdimos en el camino. De trabajo. O sea, ¿dónde? Nos perdimos en el camino. Así como que no. Chicos, realmente que este tema está lo que le sigue de interesante, lo que le sigue de bueno, y bien lo dijeron al inicio, es por dónde vamos a arrancar, porque nos va a dar muchísimo de dónde querer abordar este tema. Y me ha encantado cómo ustedes lo están abordando. Y yo quiero escuchar a Diana Ríos, porque ella ha estado muy calladita en el programa y quiero escucharla, así como que, Diana, danos un resumen de todo lo que todos ellos han dicho. Es que justamente me parece que aunando todos los conceptos de los que se hablaron, me hice un par de notas justamente a modo resumen, ¿no? Me parece que hay algunos puntos muy interesantes a rescatar en todo lo que dijeron mis compañeros también. En primer lugar, entender que el miedo tiene una función adaptativa, ¿no? Que no siempre es malo, como es la concepción creída por la mayoría de las personas. Y creo que, como decía Juliana, es muy importante explorar el significado, los significados personales que tiene para mí tanto el miedo como el cambio.
que no para todos es igual, ¿no? Algunas personas, como tal vez Fernando, es como incentivador, vamos, arranco Valentí, para otros tal vez es, no, tengo miedo, entonces no lo hago. Y en esos significados también cuestionarnos si son impuestos por el afuera o autoimpuestos, ¿no? Y cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo probar nuevas cosas? ¿Qué me lo impide? ¿Qué beneficios tiene probar a hacer un cambio y qué perjuicios puede tener no probar ese cambio e intentar algo nuevo? Y lo que decía Alejandro, yo por eso quería que participara Alejandro, de que está arraigado en nosotros esto del miedo, pero que, como decía Fernando, uno puede actuar aún con miedo, ¿no? Yo puedo en ciertas circunstancias tener miedo y dar el paso. Así que me parece que son un montón de ideas interesantes para explorar. Muchísimas. No, y me ha encantado el resumen. Diana, brevemente, ¿qué nos quieres decir? Porque estamos a punto de despedir este programa. Te escuchamos. Rápidamente, yo creo que la verdadera aventura de vivir es enfrentar los miedos. Y bueno, y veo que todos ustedes son muy jóvenes y tienen un gran camino, fantástico camino por recorrer. La vida todavía no les dio las sorpresas que les tiene preparadas. Por ejemplo, Fernando es menor que la mayor de mis hijas. Y yo veo que muchas veces noto en que ustedes, los jóvenes, son como viejitos prematuros, porque creen que ya vivieron todo, que ya pasaron todo por la vida. Y falta mucho, chicos. Está nuestro doctor, nuestro neurólogo, no recuerdo bien cuál es la especialidad de este fantástico médico. Por suerte tenemos acá un científico. Yo siento que vamos a vivir muchos años. Por eso tenemos que cuidarnos, enfrentar nuestros miedos. Y que es una aventura, es maravillosa enfrentar los miedos. Porque detrás de cada miedo conquistado, derrotado, hay otra aventura. Y es maravilloso. Yo siempre digo que la vida es divina y me encanta estar con ustedes, con estos jóvenes tan capaces. Me siento honrada. Diana, yo sabía que ibas a decir algo así. Siempre que hablo con ella me voy así como que me dice, es que usted es una chiquilla. Y yo, ay no, sí, te amo. Me siento chiquita, me siento súper chiquita. Chicos, realmente me ha encantado. A ver, Juliana, tienes un minutito, menos de un minutito. Bueno, voy rápido. Isa, yo tengo un ejercicio para los escucha, para trabajar sobre esto que estuvimos charlando el día de hoy. Así que para quien nos esté escuchando puede agarrar lápiz y papel y poder evaluar estos pensamientos a través de esta serie de preguntas. Lo primero que voy a responder es ¿qué me preocupa? La segunda pregunta es ¿cuál es el peor escenario posible? Y del 1 al 100%, ¿cuán probable es ese escenario? La tercera pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es el mejor escenario posible? Y del 1 al 100%, ¿cuán probable es? Y por último me voy a preguntar ¿cuál es el escenario más probable una vez que hice este ejercicio? Y así vamos a evaluar realmente eso. Bien. Me encantó esa tarea que has dejado, me encantó, eso dijo al final. Alejandro, te quiero dejar las últimas palabritas de aquí para que ya nos vamos a despedir este programa. Este inicio de temporada ha sido un gran programa, gracias por estar aquí. Gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes nos están siguiendo en este momento e invitarlos a que en el chat nos escriban. Alejandro, ¿algo que quieras decir para cerrar el programa brevemente? Desde ya, gracias y les digo un poco la reflexión que dejamos en todos los colegios. Nosotros vamos a muchos colegios en Argentina y siempre terminamos diciéndole a los chicos esta reflexión. Quien tiene el privilegio de saber tiene la obligación de actuar. Muchísimas gracias por dejarnos esa reflexión, esta frase, y nos vamos con ella, nos vamos a ir meditando en esto. Gracias a todos ustedes, gracias chicos por ser parte del equipo de conducción de Auténticos como Vos. Los esperamos la próxima semana en su espacio y
con muchísimos temas de mucho interés. Esto tan solo fue una probadita de lo mucho que viene en esta temporada. Que pasen ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.